La verdad nos hace libres. Bienvenidos a La Verdad nos hace libres, a este sector de entrevista internacional que tenemos con nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo en nuestro estudio 3 allá en el área metropolitana de Nueva York, en Cold Spring, en los Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante e importante. Se habla de reelección en varios países, se ha tratado este tema, por ejemplo en Ecuador. Hubo incluso un referéndum tocando varios puntos importantes, entre ellos el asunto de la reelección indefinida. También se ha hablado de este tema y se está hablando en Bolivia. Y vamos a tocar el asunto con Aurel Braun sobre la reelección de Vladimir Putin. Pero conozcamos un poco el perfil de nuestro invitado. Aurel Braun es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. También es miembro senior del Centro de Estudios Euroasiáticos Rusos y de Europa del Este y del Centro de Estudios Internacionales. Braun ha publicado extensamente sobre asuntos comunistas y estudios estratégicos con un enfoque especial en los problemas de la transformación de los sistemas socialistas en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este. Él es autor y editor de varios libros. Estos incluyen Relaciones OTAN-Rusia en el siglo XXI, Dilema de transición y la extrema derecha. Bueno, para mí es un gusto entablar diálogo con nuestro corresponsal desde Nueva York, Juan Carlos Salcedo, a quien le doy la bienvenida. Juan Carlos, aún con nevada en los Estados Unidos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, sí, todavía el invierno persiste. Lo estamos disfrutando con algunas semanas extras. Un gusto estar nuevamente acá en el segmento internacional de La Verdad nos hace libres. Un saludo a ti, a todo el equipo y desde luego a nuestra audiencia acá en los Estados Unidos y la audiencia también en Bolivia. Bueno, Juan Carlos, el día de hoy vamos a hablar con el profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, Aurel Braun, sobre un tema que realmente es muy importante y sensible en algunos lugares y en otros no. Por ejemplo, Vladimir Putin ha sido reelegido por cuarta vez y con una mayoría que sobrepasa el 70%. Pero voy a cederte la palabra para que también podamos dar la bienvenida a nuestro invitado. Como lo habías anunciado, Rusia ha experimentado una transformación muy grande desde el épico colapso de la Unión Soviética después de 70 años de gestión. Las reformas de Gorbachev, el caos de Yeltsin y la participación en el escenario político nacional y mundial de Vladimir Putin han sido remarcables. Estamos ahora ante la presencia de una Rusia que despliega una vez más con vigor su influencia a nivel regional e internacional. Sin embargo, la proyección de esta influencia ascendente en algunos de los casos ha sido también altamente controversial, tal como la anexión de Crimea, la desestabilización de Ucrania y la participación disruptiva en los procesos democráticos de Europa o los Estados Unidos, extremo último que niega Rusia. Pero para entender la complejidad de la Rusia de Putin, su liderazgo, el renovado fervor patriótico de ese país, la anulación de la oposición en las últimas elecciones y lo que se espera por venir, tenemos con nosotros un experto en Rusia que es reconocido mundialmente. Aurel Braun, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Toronto y asociado del Centro Davis para Estudios de Rusia y Eurasia de Harvard, está este día para trabajar con nosotros y hablarnos de la Rusia como la ve él, que es motivo de su especialidad. Welcome, Professor Braun. Thank you. Bien, comenzaremos de inmediato. Vayamos a los eventos recientes. Vladimir Putin ganó otra elección y va por un cuarto mandato. No es una sorpresa. Usted dijo
que en uno de sus artículos que ninguno de los 7 oponentes nominales del señor Putin tenía la más remota posibilidad de derrotarlo. ¿Por qué piensa así? Putin se aseguró de que cualquier persona que tendría una oportunidad y que habría tenido la credibilidad para desafiarlo no se le permitiría participar. Un oponente clave era el señor Alexei Navalny, que estaba creciendo ampliamente y se le consideró no ser más candidato por los falsos cargos que caían sobre él. Y allí estaba para ser descalificado por participar. Usted se dará cuenta que entre todas las personas que participaron en las elecciones, nadie consiguió el 12% y solo una de ellas consiguió el 1%, para que tenga una idea. Esto fue lo máximo de una elección prefabricada, porque si puede elegir quién puede participar contra usted, esa es la mejor manera de ganar una elección. Asegurarse de que nadie que sea un candidato viable te desafíe. Así sería entonces más fácil de asegurarte una victoria. Bueno, queremos darle la bienvenida a Aurel Braun, profesor. Bienvenido a La Verdad Nos Hace Libres. Después de más de 70 años de existencia, Gorbachev presidió la terminación de la antigua Unión Soviética, seguido por el caos de Yeltsin y luego el alumbramiento de la Rusia de Putin. ¿Por qué Vladimir Putin ha adornado un evidente apoyo generalizado a lo largo de estos años? Please explain to us why Vladimir Putin has garnished evident widespread support over the years. La Unión Soviética no colapsó, sino más bien implosionó. El comunismo colapsó. No significa que el señor Gorbachev vio que colapsó. Él trató y propuso toda forma posible de salvar a la Unión Soviética y falló porque el pueblo de la Unión Soviética rechazó el comunismo. Querían dejar y salir de este sistema. El problema fue que con el colapso de la Unión Soviética, Rusia fue dejada en caos y fue gobernada por otro individuo, el señor Boris Yeltsin, quien tenía instintos nobles. Este era un hombre que dijo que quería crear un Estado democrático, pero no sabía cómo. Permitió que se separaran países como Latvia, Lituania y Estonia. Se aseguró de que podrían ser libres, pero el caos le dio a la democracia un mal nombre. Por eso es lo que los rusos empezaron a asociarse con la democracia y se convirtió en algo igual, con caos y algunas veces con violencia. En ese momento, Rusia no obtuvo la clase de ayuda de Occidente para alentar la democracia, como por ejemplo sucedió en Polonia, que recibió ayuda, Hungría, que recibió ayuda. Así fue como el señor Putin vino y los rusos quisieron calmarse, querían tener estabilidad, querían tener seguridad. El señor Putin ofrecía un tipo de ganancia rápida, que era: intentaré traerle seguridad y estabilidad, pero a cambio no debes desafiarme políticamente. Y esa es una oferta que el pueblo de Rusia al principio pensó que era una gran ganga y que la economía estaba creciendo porque todos los precios estaban aumentando y tal vez construyó alguna popularidad. Pero el problema fue que nunca creó una economía moderna. Quería tener una economía moderna sin tener democracia, sin tener un mercado real, sin tener derecho comercial. Eso no es posible. Así que ahí tienes un estado muy grande, Rusia, un país de 143 millones de personas, un país que tiene algunos de los mejores científicos del mundo, que tiene más recursos naturales que cualquier otro país del mundo, y aún en los pobres fundamentos, desde el punto de vista de ingreso personal, es un país pobre. Es un país que tiene una economía unidimensional. Es un país que es altamente dependiente de las exportaciones de energía. Si usted va a cualquier parte del mundo, América Latina incluida, no comprará computadoras rusas, no busca medicamentos rusos, no busca servicios rusos. Es energía y armas lo que vende Rusia. Eso significa que Rusia no es un estado competitivo. En muchas maneras, Rusia ha fallado en lograr la modernización que podría tener. Y no es un país que ha sido exitoso como Japón o Alemania. Bien, al mismo tiempo, Rusia, vía Putin, ha proyectado su poder de una manera muy agresiva. Ucrania, Crimea, Siria
son los ejemplos destacados. Pero, ¿qué pasa con la interferencia en el proceso democrático de los países de Europa e incluso los Estados Unidos? ¿Y por qué existe eso, sabía? En cierto sentido, el señor Putin no tenía mucha opción. En cualquier sistema político, los líderes quieren tener algún tipo de legitimidad política. En el tiempo de Stalin, usted podría tener una clase de regla de hierro donde matabas a millones de personas, a decenas de millones en el Gulag, que no se puede hacer más. Por lo que el señor Putin tiene que crear un barniz cercano de democracia, sin la sustancia de la democracia. Cuando la gente es infeliz, tiene que distraer su atención, tiene que venderles algo. Así que vende nacionalismo, vende una fantasía de una restauración superpoderosa. Él trata de decirles, somos poderosos. El mundo tiene que escucharnos. El mundo nos teme a pesar de que no nos respetan. Tenemos influencia por todas partes. Aunque el antecedente muestre de que Rusia es solo un octavo del tamaño de los Estados Unidos, o un octavo del tamaño de la Unión Europea, algo bastante cercano a lo que Italia es, no más grande, por lo tanto, un país en desarrollo. Está para una aventura. Eso es una forma de crear legitimidad o de crear fantasías, que alguna vez Rusia será una superpotencia. Vendría a un muy alto coste y pudiendo crear riesgos internacionales. Y esta es la razón por la que ves manipulación e intervención, que en última instancia es el pueblo ruso quien va a pagar un precio muy alto. Ok, Estados Unidos está contemplando aumentar su régimen de sanciones contra Rusia a causa de graves violaciones imputadas. ¿Cuál debería ser la respuesta adecuada en este tema, profesor? What is your view about the response the West should have to interference from Russia, like the two examples we just mentioned? En muchas maneras, aunque el señor Putin parece exitoso y se ve poderoso, ha sido víctima de consecuencias imprevistas. Si realmente tienes éxito en manipular a otro país, debes hacerlo sin que los demás se den cuenta. Si vas a interferir efectivamente en la elección o en otro estado, no quiere tener un consejo especial investigándote. Si vas a tener una influencia real en el mundo, un poder real suave, no quieres una contrarreacción en contra. Tenemos una enorme reacción en contra. Los Estados Unidos ahora tienen emergencia en una de las mayores inversiones militares en tiempo de paz. Rusia no puede equipar aquello. El aumento en el presupuesto de defensa americano este año fue alrededor del 15%. Para el próximo año serán 716 mil millones de dólares. El aumento es algo de 70 mil millones de dólares. Este es el presupuesto entero de Rusia. Este es solo el aumento. Los países escandinavos que buscaban cooperar con Rusia están incrementando rápidamente su presupuesto de defensa. Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia neutral. En Suecia ahora, por ejemplo, hay más gente que quiere unirse a la OTAN que aquella que está en contra de hacerlo. Este es un fenómeno totalmente nuevo, porque es una reacción a la agresión rusa. No solo en Crimea, sino en la presión de Rusia contra los estados bálticos. Así que en muchas maneras es un gran error de cálculo a largo plazo. Así que el señor Putin gana batallas tácticas, pero pierde las batallas estratégicas. Y por lo tanto, cuando miramos a las que llamamos las estrategias más grandes en Rusia, estas son un error y de muchas maneras esta es una tragedia porque Rusia no debería ser un estado pobre. Rusia no debería ser un estado paria. Rusia no debería ser un país que se sancione, pero está sancionado por el Reino Unido, por Estados Unidos y otros países. Así que ahora los amigos de Rusia son regímenes terroristas y no democracias. Usted ha indicado que, a no ser que se den algunos cambios dramáticos, que Putin continuará, desde su punto de vista, a ser más represivo al interior de Rusia, nacionalmente y también más peligroso a nivel internacional. ¿Usted está prediciendo que esa clase de comportamiento, como lo ve, continuará? Bien,
En esencia, este tipo de ultranacionalismo está jugando en los temores de la gente de amenazas externas, en el antiguo orgullo nacional. Está sujeto a un tipo de derecho de reducción de ingresos, en otras palabras, que tiene que mantenerse haciendo más y más de un compromiso, tomando riesgos más grandes que se hacen más costosos localmente. La economía no está funcionando bien. El señor Putin el 1 de marzo prometió que los pobres ingresos del capital en Rusia aumentarían al alcanzar el 50% y se expandirían en 6 años. Eso no es viable. Esto es completamente nada realista. Así que eventualmente el pueblo ruso, ninguno de los del pueblo puede viajar. Ellos saben cuán atrasados están, no solo en Europa Occidental, pero empiezan a darse cuenta cuán lejos están, por ejemplo, detrás de la República Checa o Polonia, y por lo tanto, cuando surgen preguntas, solo hay 2 herramientas que el señor Putin tiene. Uno es las aventuras extranjeras. Les vende la noción de que Rusia tiene un respeto internacional y localmente para crear más impresión, y cómo lo ha restringido. Por ejemplo, no solo las normas gubernamentales, cómo ha restringido los medios, cómo usted ha aumentado las medidas para que el Poder Judicial no tenga la independencia, lo que no debería ser de ninguna manera. Y tristemente, para que no tengan mucha elección, a menos que Putin se presente ante el pueblo ruso y diga, hemos estado equivocados todos estos años, tenemos que hacer un cambio dramático, reformaremos la economía, tendremos derechos comerciales reales, tendremos un poder judicial independiente, pero es difícil de verlo, ya que durante los próximos años creo que la misma tendencia continuará. Pero a la vez, al mismo tiempo, tenemos que entender que algo llamado Ley de Stein, un famoso economista americano, decía que si una tendencia no podía continuar, tendría que parar. Y hay una tendencia en Rusia que no puede continuar absolutamente. Es que el señor Putin no es inmortal. Continuamos hablando con el profesor Aurel Braun. Él es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. También es miembro senior del Centro de Estudios Euroasiáticos, Rusos y de Europa del Este y del Centro de Estudios Internacionales, y miembro y senador de Trinity College de la Universidad de Toronto. Braun ha sido nombrado 2 veces para el Visiting Scholar en la institución Hoover, Universidad de Stanford. Bueno, estamos hablando con una persona que tiene un background realmente interesante. Es también diplomado en Relaciones Internacionales de la London School of Economics de Londres, Inglaterra. Profesor, Putin sugirió más bien en diciembre que los miembros de la oposición podrían ser parte de una quinta columna o traidores. Hoy el movimiento de oposición popular está casi muerto y la libertad de expresión, según algunas fuentes, es limitada. ¿Estaremos ante la versión de una antigua Unión Soviética, pero del siglo XXI? And the question is, are we before the 21st century version of the old Soviet Union? There are very worrying trends in Hay Russia. tantas tendencias preocupantes en Rusia. La zona de la democracia se está arrugando constantemente y de alguna manera se ha colocado en una posición, lo que es difícil de revertir, mientras esta tendencia continúa con él al poder. El cambio tendría que venir a través de alguien que pueda ocuparse y estar en el gobierno. Pero al mismo tiempo también debo decir que Rusia no es lo mismo que la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene una ideología universalista gubernamental. Ese era el marxismo. Fue una doctrina que trataba de propagarse alrededor del mundo. La Unión Soviética fue un superpoder de algo como 280 millones de personas. Rusia es solo un remanente de la Unión Soviética. No es un superpoder excepto en armas nucleares. En ningún otro ámbito es un superpoder. Y no podrá ser un superpoder en un futuro previsible. Con la población de más de 143 millones que tiene, es un tipo de bomba demográfica, pasando por las altas tasas de mortalidad y baja tasa de nacimientos y a las tasas de poca inmigración. Así que Rusia es un sistema político muy corrupto donde el partido gobernante, dirigido por el señor Putin, quiere sostenerse a toda costa. La corrupción es corrosiva.
Está por todas partes. Una gran parte de la riqueza de Rusia se va al exterior porque los oligarcas se llevan la riqueza a Suiza y eso impide también el desarrollo económico. Así que Rusia es más una clase de cleptocracia dictatorial, muy grande, más como un poder ideológico, como la Unión Soviética. Y aunque Rusia puede presentar amenazas locales, como hemos visto en el caso de Ucrania, puede amenazar a los pequeños estados bálticos, pero no puede desafiar realmente a Occidente, o tampoco le es posible desafiar a la OTAN. No tienen los recursos, no tienen la población, no tienen siquiera la ideología. Así que es una dictadura en crecimiento que es peligrosa para la periferia, que puede crear desesperación internacional. Pero principalmente el extremadamente y desafortunado pueblo ruso, quienes son personas talentosas, quienes se merecen algo mucho mejor. Los Estados Unidos ha dejado un gran vacío en Latinoamérica y ese vacío ha sido llenado primeramente por China, algunos por la Unión Soviética, venta pequeña de armas, una base militar en Nicaragua y un apoyo en el desarrollo en tecnología nuclear en Bolivia. Y hay otras iniciativas comerciales en la región. Nuestra pregunta es, ¿América Latina le importa a Rusia? Le importa a Rusia, pero no en la forma en que debería importarle a Rusia. Debería importarle como un socio comercial viable. Debería importarle a Rusia si Rusia fuera una economía competitiva, de la manera en que Alemania lo es, o de la manera en que Japón lo es. Pero la forma en que le importa a Rusia está en un modo binario. Por un lado es desafiar a los Estados Unidos y crear la mayor incomodidad posible. Por el otro, déjeme tomarlo país por país. Los lazos más cercanos fuera de Cuba, que están en América Central, quiero decir Latinoamérica, es el país de Venezuela. Está haciendo todo para apoyar al régimen del señor Maduro. Y el señor Maduro tiene muchos desafíos en Venezuela. Y para todos los estándares, la economía venezolana es un desastre. Este país solía ser un país rico. Ahora es una catástrofe económica en muchas formas. Rusia se ha convertido en el prestatario de último recurso para Venezuela. Está tirando su dinero y no lo va a recuperar. Ellos están comprando algo de petróleo crudo de Venezuela. Venezuela es el proveedor no ruso más grande de la compañía Rosneft, que es una muy grande compañía y demasiado corrupta, así que solo aumenta la corrupción, propaga la corrupción rusa a América Latina y de América Latina va la corrupción a Rusia. A su vez, Rusia vende armamentos porque no hay mucho más de lo que puedan vender. Por lo que esta es la situación de Venezuela. Usted mencionó a Bolivia, usted mencionó a Nicaragua, que tiene una estación satelital de recopilación de inteligencia. Otra vez, esto no significa otra cosa sino aprovechar el vacío que, como dijiste correctamente, dejó los Estados Unidos. Pero en muchas maneras el señor Putin no es realmente un cazador, es más un carroñero. Encuentra, como decir, a los huesos muertos y a los que no traen mucho de vuelta, solo para molestar a los Estados Unidos, no tanto en cuanto a recompensar a Rusia. Rusia tiene más que suficiente para preocuparse internamente, así que las aventuras extranjeras son costosas para un país que es tan pobre. Bueno, ya antes del cierre de este diálogo, profesor, ¿a qué problemas críticos debemos prestar atención para comprender el comportamiento de Rusia en su interacción con Occidente? The question is what critical issues we should pay attention to in order to understand the behavior of Russia and its interaction with the West. What are those critical issues to understand that interaction? Bien, una de las cosas que tenemos que entender es lo que dice el dicho en las relaciones internacionales. La debilidad crea tentación. Así que, en ese sentido, un vacío crea una tentación para el señor Putin. Le hace tomar más riesgos.
Así que en muchas formas Occidente necesita quitarle la tentación. Occidente no debería amenazar a Rusia. Occidente no debería ser hostil a Rusia. Ese es el interés nacional legítimo de Rusia. Pero al mismo tiempo, Occidente colectivamente debería dejar claramente establecidos cuáles son sus límites, lo que no es admisible, lo que no es aceptable en las relaciones internacionales. La anexación de Crimea, que fue totalmente ilegal en el derecho internacional, que fue una violación contundente al derecho internacional, fue una violación flagrante, cuya analogía más cercana es la invasión de Etiopía de Mussolini en 1935-1936. Así que el daño que Rusia ha hecho no solo a Occidente, el daño lo hizo cuando invadió partes de Ucrania y anexó Crimea y se lo hizo al derecho internacional. Un daño a las Naciones Unidas. La Liga de las Naciones nunca se recuperaron de no haber reaccionado con Mussolini. Las Naciones Unidas no pudo reaccionar contra Rusia porque Rusia tiene un veto en el Consejo de Seguridad, por lo que creo que este es un área que el Occidente básicamente tiene que decir. Hay costos para las aventuras rusas. Tengo una pregunta rápida para usted y este último minuto y unos segundos que tenemos. Tuvimos una visión preocupante de Rusia y lo que está pasando allí. ¿Cuáles son los caminos que ve usted que tornaría todo esto desde su punto de vista? ¿Cómo sería Rusia volviendo a ganar una posición verdadera en el mundo? ¿Cuál cree usted que debería ser esa trayectoria? La única forma en que Rusia puede ganar la influencia genuina en el mundo es hacerlo a la usanza antigua, la manera en que Alemania lo hizo, la manera en que Japón lo hizo. No olvidemos a Alemania, y fue primero Alemania Occidental que fue derrotada y destruida en la Segunda Guerra Mundial, pero crearon el milagro económico en la década de 1950 mediante la concentración en la democracia y la economía de la reconstrucción. Japón fue un estado militarista, se constituyó a sí mismo en un gran éxito, se convirtió en un gigante económico. Italia, aunque hubo algo de corrupción en Italia, Italia se convirtió en un estado y una economía democrática exitosa. Usted compra una tonelada de sus productos en el mundo y recuerde, antes era fascista. Así que tienes a los nazis en Alemania, a los fascistas en Italia, Japón militarista. Los tres se convirtieron en democracias exitosas con la fuerza del derecho, con economías viables. Así que no hay razón por la que Rusia no pueda hacerlo, pero por las muchas tentaciones, el señor Putin prefiere la fantasía y la aventura. Yo lo llamo un realismo mágico político. Es un poco similar al realismo mágico del famoso Gabriel García Márquez. Así que este fin es el más desafortunado para el pueblo de Rusia. Muchas gracias al profesor Aurel Braun, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. Y queremos agradecer también a nuestro corresponsal en Nueva York, Juan Carlos Salcedo, desde nuestro estudio 3 allá en Cold Spring, todavía con nevada, ya en primavera en los Estados Unidos, pero hemos llevado adelante este diálogo acerca de la reelección de Vladimir Putin. Profesor, thank you to be here, y gracias a Juan Carlos también por este tiempo. Sus palabras de despedida, por favor, Juan Carlos. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. No tenemos el suficiente tiempo. Espero que este no sea el primero ni el último y podamos estar en un programa nuevamente. Gracias a toda la audiencia en Bolivia, acá también en los Estados Unidos, y los que desean continuar la conversación, los esperamos en Twitter, @PochoSalcedo. Gracias. Muchas gracias. Hemos dialogado así acerca de la reelección de Vladimir Putin, presidente de Rusia, la vida de Rusia y un poco las proyecciones y lo que sucede en el mundo con este país. Hasta aquí, La Verdad nos hace libres en este contacto internacional. Hasta la próxima.